Bueno, en primer lugar darle la bienvenida a todos y a todas los que están aquí, principalmente a los miembros de esta mesa, sin los cuales no sería posible que hoy pudiéramos celebrar la Semana del Acceso Abierto. Un año más la biblioteca comprometida con esta cuestión que cada día tiene más y más importancia y es cada vez más fundamental. Agradecerles a todos los miembros de la mesa que ahora presentará Belén con detalle, en particular al vicerrector, que de esta forma pues pone de manifiesto su colaboración con la biblioteca y su compromiso con el acceso abierto. Y sí quisiera dedicar unas palabras breves, pero sí hacerle un recordatorio a nuestro queridísimo compañero Paco Fumagallo, recientemente fallecido, además de forma completamente inesperada, miembro de esta universidad de sus orígenes, bibliotecario jefe de Ciencias de la Salud y miembro de este grupo de trabajo que ha organizado esta actividad y que estuvo colaborando en la misma hasta el final de sus días. De hecho, me comentaba Belina antes que estuvieron incluso planteándose la posibilidad de celebrar este acto en Ciencias de la Salud por aquello de sacarlo de los campus, ¿no? Y llevar todas estas actividades a esos campus. Para nosotros es una pérdida irreparable, como lo es para su familia y para el resto de la comunidad, pero sirva esto de reconocimiento al trabajo realizado por Paco. Bueno, el tema de la mesa redonda de hoy va a girar en torno a la ciencia ciudadana, algo que cada vez tiene más relevancia y por eso están precisamente las personas que forman parte de aquí y que Belén ahora les va a presentar. Gracias. Muchas gracias, Mari Carmen. Pues sí, la verdad que desde que decidimos en el grupo de trabajo tener este año como tema ciencia ciudadana, pensábamos que quizás en Canarias pues eran pocos los proyectos y nos ha llamado mucho la atención que son bastantes los que se vienen realizando. De hecho, nos pusimos en contacto con más personas y más proyectos y entidades y no pudieron asistir, pero sí contamos en este caso con José Pablo Suárez, vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia, y culpable de muchísimos proyectos de estos, como digo, sobre todo mediante Hack for Good, un proyecto que lleva ya, bueno, una actuación que llevan varios años ya haciéndose en la universidad y ahora tú nos comentarás porque este año vais triunfando, ¿no? con algunos de los proyectos. También José Juan Castro, que él es del Departamento de Biología, Facultad de Ciencias del Mar, y responsable de un proyecto bastante importante y ambicioso que depende del Ministerio y del Ministerio de Educación, y que es el proyecto Poseidón, y también financiado por la Fundación Biodiversidad. Es un proyecto que también basado en aplicaciones tecnológicas y con la ayuda de toda la participación ciudadana, pues cada vez está viéndose con más y más registros y un interesante mapa geolocalizador de especies, en este caso marinas, tanto de aves como especies acuáticas. Y también tenemos a Ramón Gallo, esta vez sí es una entidad externa a la universidad. Él es responsable en GESPLAN de la erradicación de especies invasoras. Y en este caso nos va a hablar de la erradicación, que ya son varios los años en los que se lucha contra la serpiente californiana en algunos de los barrancos de Gran Canaria. Y sin más, pues le doy la palabra a cada uno. Hemos pensado unos 10 minutitos para cada proyecto, si alguno requiere de más o menos tiempo, pues según ellos vean. Y después pasaremos a una rondita de preguntas, ¿vale? Así que doy la palabra para empezar a José Pablo. Muy bien. Y nos comente su proyecto. Muchísimas gracias, una moderadora de la mesa, gracias a la biblioteca por la acogida y por este tipo de eventos, porque realmente es acercar y difundir a nuestro espectro, a nuestros ciudadanos en definitiva, ¿no? Bueno, dicho eso, supongo que estoy aquí además por vicerrector, por coordinar un evento que efectivamente podríamos estar, y además te pediría que me cortaras si en algún momento, por esto porque me encanta, es mi pasión, ¿no? El Hack for Good, la innovación abierta, en definitiva, todo lo que supone estimular el talento, ¿no? Estimular a nuestros estudiantes y provocar esa parte más disruptiva que todos llevamos dentro, ¿no? De creación y de innovación. Bueno, decir que este año, como tú decías, Belén, hemos llegado a una cima importante que yo en el 2013, cuando empezamos con esto, no me lo imaginaba, ¿no? Y es que ya son 6 ediciones del Hack for Good. En el año 2013, como digo, se empezó, éramos 6 universidades coordinadas por la Cátedra Telefónica. Y bueno, la fórmula esencial de este evento es que se desarrolla simultáneamente en varias universidades y sedes españolas
Por tanto, significa que en un momento preciso todo el mundo está haciendo lo mismo de forma activa, ¿no? Entonces esto tiene que ver un poco también con la metodología que utilizan las empresas de desarrollo de proyectos, que es muchos sprint, es decir, los proyectos en lugar de largos y tendidos en el tiempo, ahora el modelo de trabajo es sprint cortos, muchos sprint cortos. Y eso tiene que ver también porque los productos, el ciclo de vida de productos se ha acortado. Antes los productos duraban en el mercado 8, 9, 10 años y los productos ahora todos lo sabemos, ¿no? Un móvil puede tardar 2 años en quedarse antiguo, 3 años, un portátil lo mismo. Bien, entonces volviendo a la Hack for Good, este año ha sido un poco en la cima porque logramos congregar a 200 retos. Comentar qué son los retos. Los retos significa, bueno, inquietudes, problemas abiertos, desafíos que las empresas, en el caso del Hack for Good, más que empresas son organizaciones de ámbito social, se quieren plantear. Por ejemplo, la mejora de vida de los ciudadanos con discapacidad puede ser uno de los focos más importantes, ¿no? 200 retos significa que dejamos un foro abierto para que estas organizaciones planteen problemas a resolver. Bien, en ese sentido se desarrolló 150 soluciones. Estamos hablando que Hack for Good es un evento que dura 2 días y medio. Hacer un desarrollo de 150 soluciones en esos 2 días es algo fantástico que ni las empresas más activas en innovación lo pueden hacer, ¿no? Entonces yo creo que es uno de los logros, ¿no? Es decir, los sprints cortos, muy intensos, dan una capacidad para generar soluciones a una velocidad increíble, ¿no? Estamos hablando de participación de unos 1.500 hackers. Nosotros usamos la palabra hacker, pero es una palabra, una connotación buena, ¿no? Es decir, no se trata de la concepción tradicional de hace 30 años del hacker informático. Bueno, todavía la tiene, en cierto modo, ¿no? Y hay lo que es la ciberseguridad, es un tema muy en boga por el tema de la exposición de la tecnología a las infracciones y a los delitos, ¿no? En este caso son hackers de carácter bueno, son estudiantes, gente de la calle. Hemos tenido participantes de 50 y tantos años. El más joven que teníamos creo que tenía 14 años, que tuvimos un problema porque no podía participar, tenía que ser con su mamá. Como ves, el espectro de participantes es magnífico. Aquí no hay jerarquía. Y multidisciplinar. Multidisciplinar, efectivamente. Muy interesante. Nos interesan ámbitos no solamente tecnológicos, sino de humanidades, de ámbitos de la ciencia, ¿no? de las humanidades digitales, que están muy de moda. Por tanto, eso es en esencia lo que es el Hack for Good, y luego si quieres podemos profundizar un poquito más, pero yo creo que para entrar en calor estaría bien. Está bien. Muchas gracias. Pues también muy interesante el proyecto Poseidón, cuéntanos algo. Bueno, nosotros tenemos ahora 2 proyectos en marcha y fundamentalmente Poseidón es el que tiene mayor antigüedad. Es un proyecto de ciencia ciudadana, fundamentalmente porque nos hace falta a los ciudadanos para recopilar información. El mar es muy amplio y no somos muy poquitos para poder captar información que está surgiendo en todos lugares, en todo momento, y sobre todo con todos los cambios que está surgiendo el clima, pues mucha variabilidad. Y necesita tener ese registro histórico lo más amplio posible. Poseidón, a diferencia de los que hablaba José Pablo, es un proyecto de largo recorrido y eso hace que tenga subidas y bajadas. Hay momentos en que está muy en boga y luego momentos en que prácticamente queda como medio muerto estacionario y luego otra vez a subir. Nos obliga a estar continuamente a tenerlo en candelero. El objetivo es que los ciudadanos que van a la playa o que pasean, que cualquier cosa que haya cerca del mar, cualquier especie, por muy común que sea, nos reporten que la han visto, o sea, nos manden una foto o nos indiquen que esa especie la han visto en un lugar concreto. Eso nos permite hacer un mapa de biodiversidad, digamos una especie, en un área geográfica muy amplia, en este caso el archipiélago, prácticamente en continuo. Y eso nos va a permitir establecer pues cambios en los registros de especies, que se pueden asociar a una condición climática, a una condición ambiental puntual o a una cuestión de tipo local muy... Es decir, poder establecer cualquier tipo de cambio que se dé en la biogeografía que nos permite establecer, pues eso, relaciones con eventos concretos, de la naturaleza que sean, y es incluso un vertido puntual de aguas residuales. Y también, sobre todo, lo importante no es localizar aquellas especies que son llamativas, esas especies que aparecen en un momento puntual por una cuestión de tipo, digamos, traumático, puede ser llegado a un buque que libera una serie de especies, o una cuestión climática que permite la aparición de las especies nuevas, sino la desaparición de las especies que son comunes, aquellas que todo el mundo ve y que nadie le da importancia, porque esas son las que marcan realmente los cambios reales en el ecosistema que se está abordando. Ahora también estamos introduciendo una nueva serie de pestañas en esa web de Poseidón asociada a basura marina.
O sea, ver en qué zonas también se localiza basura marina en general, ¿no? Incluso con ese identificador que nos puede identificar qué tipo de basura es, qué naturaleza tiene. Y también estamos aprovechando ahora las regatas que se hacen entre Canarias y sobre todo América, las zonas del Caribe, estas que se hacen estacionalmente, de Canarias y Santa Lucía además, para también aprovechar coger registros de lo que sería la zona oceánica y establecer también así patrones de aparición de especies que pueden ser importantes para este tipo de análisis a largo plazo. Las bases de datos que se generan por la aportación de los ciudadanos son abiertas, es decir, las puede usar cualquier persona de cualquier parte del mundo. O sea, solamente tiene que pinchar y se bajan todos los registros. Con lo cual eso permitiría, en teoría, que se genere más información a partir de la información que se está ya acumulando en esa base de datos. O sea, no es una cuestión propia, en que solamente hay 2 o 3 personas que lo trabajan y se queda muy cercano, sino que está abierto a cualquier persona de la comunidad científica. Evidentemente hay datos que son más sensibles, por ejemplo, una especie que esté amenazada no aparece en el mapa de una forma, digamos, muy detallada de lo que es, sino aparece de una forma mucho más, digamos, abierta, aparecería en una área geográfica mucho más amplia, para evitar la posibilidad de que también hay gente que lo use mal. O sea, pescadores que van a buscar una especie concreta y sepan dónde está. Entonces, esa información más sensible se suministra a partir de una petición. O sea, la general está siempre abierta, pero la que es muy sensible se lleva a partir de eso una tramitación mucho más personal. Y el otro proyecto que estamos también desarrollando, también no es ciencia ciudadana, pero sí de participación ciudadana, es lo que llamamos el Foro Océano. O sea, todos estos cambios que se están produciendo en el clima, que están afectando de una forma, digamos, importante al ecosistema, y desgraciadamente no son solamente debido al clima, sino son debido a un montón de acciones humanas sobre pesca, vertidos de aguas residuales. Hemos tenido este verano la serpiente típica esta de verano, que en este caso son las microalgas o las cianobacterias, ha motivado que exista una cierta conciencia ambiental también de las personas. Y lo que estamos intentando promover son acciones que a partir de una especie de foro común donde podemos discutirlas, los ciudadanos puedan ponerlas en marcha a nivel personal. Y que a la suma de esos pequeños pasos personales puedan generar una estrategia colectiva que supere aquellas acciones que vienen de arriba hacia abajo. Es decir, los gobiernos, en este caso España, ha firmado más de 70 convenios internacionales asociados al tema del cambio climático, protección de la naturaleza, protección de los océanos, pero que quedan siempre como unos protocolos muy de arriba hacia abajo que nunca llegan al ciudadano, sino que quedan en grandes estrategias que al final no se plasman en nada concreto. Lo que estamos haciendo es intentando revertir la cosa al revés, es decir, que sean la base de los ciudadanos los que intenten promover acciones que luego obliguen al gobierno a tomar acciones concretas. Por ejemplo, en el caso de la pesca, el hecho de que los pescadores puedan simplemente aumentar 1 centímetro la ley de primera captura, que está regulada por ley, haría que esos peces tengan una mayor capacidad reproductiva y regeneren mejores recursos. Si ellos consiguen que ese centímetro se consolide por acción personal, más tarde o más temprano el gobierno apoyará esa medida y la convertirá en ley. Entonces, la cosa es ir haciendo ese tipo de pasos. Son otros proyectos que tenemos ahora en marcha, uno de ciencia ciudadana y otro de concienciación ciudadana, que están muy relacionados. Sí, además muy cercanos al Open Data, que fue el tema que tratamos el año pasado, que una vez que los datos son recabados, después ya están también a disposición de todas y todos, y de hecho vuestro proyecto no es europeo, sino mundial, sí, está de todos los mares. Y muy importante lo de las basuras, que son culpables bastante de que las especies se vayan moviendo de un lado a otro. Pues ahora Ramón Gallo, desde GESPLAN, Gestión y Planificación Ambiental, pues también la verdad que los temas bastante sociales, concienciados y además 2 de ellos relacionados, ¿no?, con el medio ambiente en este caso. Sí. Cuéntanos, Ramón. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Yo estoy, para quien no conozca, GESPLAN es una empresa que depende del gobierno de Canarias, o sea, no estamos directamente en lo que es ciencia pura o no formamos parte de comunidad científica, pero como es normal estamos continuamente en ese límite y además estamos casi un eslabón intermedio, ¿no?, entre muchas cosas de ciencia. Los científicos colaboran con nosotros con ellos, y aquí en este caso estamos haciendo como un trampolín, ¿no?, un enlace, un puente. Yo tengo un proyecto principal que además me agradezco verle la presentación, os dijo, de erradicación de especies. Ojalá. Sí, pues ya son años, ¿eh? Ojalá, porque realmente hoy en día la erradicación de la culebra de California en Gran Canaria es todavía una utopía y un tema... O sea, nosotros ahora mismo estamos haciendo control, por desgracia, no llegamos a tiempo de esa erradicación, y eso va a enlazar con el otro proyecto que va a empezar ahora para empezar a aprender de los errores que hemos cometido. El error que hemos cometido con la culebra real de California, como muchas otras especies invasoras en Canarias en concreto y en el mundo, es llegar tarde a trabajar, ¿no? Empezar a trabajar. Hay que tener en cuenta que el proyecto en el cual nosotros llevamos trabajando, GESPLAN propiamente, del año 2008,
La primera observación de una culebra real de California en Gran Canaria fue en el año 98. Entre el año 98 y el 2007 únicamente se dedicó la administración y todo, quiero decir, es decir, lo único que se hizo fue recoger individuos y bueno, pues repartirlos en centros, pero únicamente el único trabajo que hizo fue ante los avisos recoger individuos. ¿Qué ocurre? Que en 2007, cuando ya el Cabildo se pone a trabajar en serio, han pasado pues 9 años de una población que ya estaba instalada y confirmada su reproducción en libertad, ¿no? Entonces nos encontramos en un proceso ya en el cual ya la erradicación no es posible con los medios actuales. Nosotros somos cabezones y optimistas y vamos a seguir trabajando en ello, pero a medio y largo plazo todavía no hay una expectativa. Entonces nos encontramos que el problema es muy importante. Hay que tener en cuenta que es una especie, para no enrollarme mucho en temas biológicos, es una especie que preda principalmente reptiles, y el lagarto de Gran Canaria, por llevar el símbolo de la isla de Gran Canaria, una especie que es el lacértido más grande del planeta, que es todos los reptiles de las islas, es el más grande, que ha sobrevivido a la llegada del hombre, a la llegada de perros, de gatos, como no lo han hecho otros ejemplares de su tamaño en otras islas. Aquí ha sobrevivido porque es un animal agresivo. Se ha encontrado con un depredador específico, un depredador que está muy especializado, y todos los estudios que hemos hecho y que ahora vamos a hacer otra ampliación en colaboración con el CSIC del daño que produce a las poblaciones de lagartos son devastadores, ¿no? O sea, solo quedan individuos grandes, los grandes muy grandes quedan, pero claro, eso no acaba habiendo descendencia, y allí donde llega la serpiente en altas densidades, el lagarto, yo vaticino que si no conseguimos controlar, dentro de pocos años estaremos hablando de una especie que se pueda catalogar como en peligro, ¿no? Lo cual es un problema muy serio, ¿vale? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que nosotros hemos partido un poco, como decía, de abajo hacia arriba, porque primero lo que montamos es una red de alerta, ha ayudado, eso sí, y esa es una ventaja que tiene nuestro proyecto, es que ahí la población es la que nos demanda, ¿no? Aquí a nadie se le escapa que cuando voy a hablar de serpientes en Canarias hay dos tipos de reacciones, una, qué bonita, pero la mayoría es socorro. De hecho hay gente que en la zona donde hay serpientes no ha ido a su finca desde que apareció la serpiente, ¿no? Entonces eso sí ha ayudado a que montemos un sistema de alerta temprana, de detección, de captura eficiente. Hoy en día los ciudadanos, los vecinos colaboran de tal forma que el 60% de las capturas que hacemos al año son realizadas por vecinos o por avisos de vecinos. O sea, este año llevamos más de 850 ejemplares capturados, este año, y el 60% ha sido gracias a los ciudadanos. Entonces nosotros entramos en esa, casi ya estaba la gente colaborando, entonces decidimos meter la tecnología, porque entre otras cosas la gente nos lo pedía, y nosotros tenemos una aplicación que se llama Lamprovelti, culebra real en cualquier, y esa aplicación pues utiliza el método de localización por foto, por localización exacta, por avisos. Tenemos incluso, porque aquí hay un matiz interesante, por ejemplo, diferente del de Poseidón. Cuando alguien ve, yo qué sé, una ballena azul, pues bueno, es que bonita, que chula, pero no es una alerta. Aquí sí es una alerta cuando alguien ve una serpiente, ¿no? Entonces tenemos esa aplicación, le permite una graduación en rojo, amarillo y verde. Rojo es que tengo pánico y está la serpiente ahí, con lo cual el sistema de respuesta nuestro, que si tenemos un equipo detrás de respuesta inmediata, pues recibe un mensaje instantáneo y se pone en contacto con el vecino, ¿no? Con la persona en concreto. Luego ya está pues el que avisa que ha visto una serpiente pero no la ha cogido, y es un aviso que habría que ir a ver, o el que ya tiene experiencia y la tiene capturada. De hecho, nosotros este año, una cosa que me parece muy interesante de la participación del ciudadano en este tipo es que existe como una especie de rivalidad, ¿no? Cuando alguien se instala la aplicación, tenemos un apartado de ranking y, y este año hemos tenido una persona que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero que es digno de nombrarlo, que de esas 850, 37 las ha aportado él a través de la aplicación, ¿no? Y entonces se generó con el que iba segundo también, que prácticamente salían al campo nada más que para buscar los serpientes, con lo cual eso sí es una implicación ciudadana muy importante.
Entonces, ese es un matiz muy claro que nos ha ayudado desde el punto de vista de la gestión del proyecto, el que los ciudadanos tengan fobia a las serpientes, ¿no? Ayuda. Y a raíz de ese, pues ahora vamos a iniciar un proyecto a través del Gobierno de Canarias, que una de las ventajas que yo veo que está asumiendo el Gobierno de Canarias en este sentido es que quizás condicionado, bueno, no he dicho que este era un proyecto LIFE, proyecto financiado por Europa, que duró de 2011 a 2015, con algún tiempo en el cual te permite ir mejorando y aprendiendo. Y ahora estamos en la fase post-LIFE, que participa tanto Cabildo de Gran Canaria como Gobierno de Canarias, y que va desde 2015, 2016 hasta 2020. Con lo cual tenemos periodos de tiempo que nos permiten no afrontar uno de los problemas que hemos tenido nosotros siempre con la administración, es esos encargos a corto plazo de tiempo, que tienes unos objetivos muy apurados. En este caso no, tenemos un margen de tiempo importante. Y eso lo estamos viendo y a partir de ahí, ustedes saben que hay un catálogo de especies exóticas invasoras que del año 2013, se modificó en 2013, del 2011, y en ese catálogo y a través de la Ley de Biodiversidad lo que establece que las comunidades autónomas en este caso establecerán una red de alerta y vigilancia de especies exóticas invasoras. Nosotros, eso es el primer paso que vamos a dar en un proyecto que empieza ahora, que va a durar 5 años, que es una experiencia piloto, es una red de detección. Todavía no podemos decir que es la implantación del sistema de alerta, pero la experiencia del Lampropelt y de la culebra nos lleva a un proyecto más ambicioso a nivel de todas las islas, con el establecimiento de una red. Y en este caso vamos a empezar por la tecnología, el nivel de participación, vamos a empezar por la tecnología y vamos justo ahora a empezar a preparar una herramienta web y de aplicación para la alerta de especies invasoras, cualquiera que sea, fauna, flora, y ese es un proyecto interesante que nos sirve de la experiencia de atrás para continuar en estos 5 años, con lo cual espero que podamos pues sacar buenas conclusiones y seguir más adelante, ¿no? Porque en el tema de las invasoras es un tema que es muy interesante, muy claro, y es que ahora mismo tenemos la preservación del medio ambiente, pero la invasora es un tema que afecta a muchas más administraciones, a puertos, a agricultura, porque está todo enlazado. No podemos trabajar desde el punto de vista del ambiente recogiendo animales que entran si no ponemos freno a la entrada de esos animales, claro, al control de esos animales. Y es probable que en un futuro pues tengamos un proyecto estratégico, ojalá, pero bueno, estos 5 años nos van a servir para aprender mucho. Sí. Pues si quieren añadir algo más, algún proyecto, o incluso preguntaros entre ustedes, y si no, le damos la palabra al público también si desean realizar alguna pregunta. Mis compañeras. ¿Ese proyecto que habla de especies invasoras? Sí. ¿En general, incluido el mar o solamente...? No, es terrestre. Todo terrestre. Sí, es terrestre. Porque, como hablar de puertos de los ciudadanos. Claro, puertos por lo que es la entrada de animales de otras zonas y tal. De todas formas, el Gobierno de Canarias, como se sabe, tiene la red Promar, que digamos que es similar al proyecto de Poseidón, ¿no? En cuanto al medio marino, y que seguramente se unan, ¿no? Digamos, al final, pues, de hecho nosotros vamos a aprovechar la tecnología Red Promar para el desarrollo de esta aplicación en tierra, ¿no? Porque es absurdo estar inventando cosas nuevas que además están prácticamente ya inventadas, ¿no? Y yo me imagino, no lo sé porque no formo parte de los que trabajan con la Red Promar, que la Red Promar también empiece a trabajar en el mundo de invasores en medio marino, ¿no? Que yo creo que prácticamente, de hecho yo entiendo que ya lo reciben, porque al ser más amplio tú recibes todo lo que y el ciudadano te informa sobre algo que ha visto, muchas veces no saben si es invasor o no. Este proyecto sí surge de Invasoras Asia, pero que igualmente también este proyecto, la idea seguramente sea ampliarlo a todas las especies, ya que la ciencia ciudadana no sea solo la ciencia de la lucha contra las invasoras, sino el medio terrestre es la incorporación de datos de especies endémicas propias de Canarias, ¿no? Y afinarse a todo uno, porque yo creo que, mi opinión sobre este tema, que mientras más aplicaciones, más confundes al ciudadano. Al final el ciudadano que quiere colaborar, está claro que el que es botánico, pues le interesa más el tema botánico, pero bueno, tampoco le vas a poner una para plantas, otra para animales, otra para invasores. Al final yo creo que eso sí es algo que la administración, cuando hago administración, porque
del mundo que vengo, ¿no? Debe de tener claro de que eso produce contaminación, ¿no? Y es verdad que aquí Canarias, bueno, igualmente la idea es que eso también sea compatible con todas aquellas plataformas que sí en el tema del mar parece más claro, porque el mar es uno y están todos comunicados, pero a veces en tierra está más separado. Pero el tema de invasoras, por ejemplo, nosotros hemos tenido contacto con la Junta de Extremadura, que se ha puesto en contacto con nosotros para la aplicación nuestra poder hacerla extensible a Extremadura, porque realmente el catálogo de especies invasoras es el mismo en toda España, y estar generando ellos una aplicación diferente y tal. Yo creo que eso es un poco una pérdida de recursos, ¿no? Una mala inversión de los recursos. Yo quería puntualizar, si me lo permiten, cómo el proyecto que ha ejemplificado Ramón y también el que ha puesto, los dos ejemplos que ha puesto José Juan, cómo tienen en común la tecnología al servicio de la sociedad. Es decir, de repente las empresas, las administraciones nos damos cuenta que lo que decía antes, la innovación cambia. Ya las propias empresas, las propias organizaciones no son capaces de generar cómo atacar los problemas. Entonces me gustaría hablar que en definitiva la tecnología social, todo lo que significa el Big Data, porque tú al final lo que estás practicando, y José Juan, es una cosa que se llama la inteligencia colectiva. Es decir, yo como GESPLAN, yo como Gobierno de Canarias, yo como Cabildo, no tengo capacidad de aprender ni corregir. Por tanto, ciudadanos, ¿no? El Big Data que proviene de los ciudadanos, que tenemos herramientas tecnológicas para saber el posicionamiento de un móvil con precisión de 1 metro, y incluso hasta en algunos casos hasta de centímetros. Por tanto, inteligencia en red, Big Data, y ya conducimos al tema del Open Data, que yo creo que es otro de los aspectos que me gustaría tratar. Es decir, los datos sirven para cuando son en abierto. Y Ramón lo decía, si somos capaces de dejar datos en abierto, otras instituciones, otras comunidades, José Juan también lo planteaba, el dato tiene un valor impresionante para las empresas ahora mismo y para el valor social que todavía no somos capaces de asumirlo. Se genera mucha información, muchísima cantidad de datos al día, no se están explotando, entonces aplicaciones como la que dice Ramón lo que hace es recolectar ese Big Data de los ciudadanos, aprender de ellos y a partir de ahí acciones correctoras. Yo quería poner en evidencia, por ejemplo, como también en el Hack for Good hubo una aplicación un año que se llama Apliméntate, y fíjate lo que hacía. Lo que hacía era hoteles, restaurantes que tenían excedentes en alimentación, una aplicación recogía esas advertencias, oye, pues hoteles en el sur que tenemos un excedente de productos que en 2 días se van a caducar. Entonces, esta herramienta con un fin social ponía en comunicación esos destinos con los destinos más necesitados y pues se reutilizaba, se aprovechaba esa cantidad de dinero que además puede salvar vidas. Yo no digo ya en el contexto en nuestro país, pero en otros contextos salva vidas. Fijémonos cómo es capaz de la inteligencia red, inteligencia colectiva, que no sabe de jerarquía, es decir, no sabe nada más de que de una aplicación móvil que yo tengo capacidad para informar de algo, como decía José Juan, puede mover y trascender y generar soluciones a la sociedad, ¿no? No, yo creo que yo cuando vi el tema de ciencia ciudadana siempre pensé ciencia ciudadana digital, quiero decir, porque efectivamente yo soy miembro de la SEO, de la Sociedad Española de Ornitología, que desde los años 50 pues su objetivo ya era ciencia ciudadana, ¿no? La SEO surgió desde el principio con ese sentido, con lo cual la ciencia ciudadana no es que sea nueva ahora, pero el matiz digital es el que hace que la incorporación, o sea, cuando yo le digo a la gente es que tienes en el móvil, yo recuerdo el Spectrum que teníamos, que eso nos llena 32K, todo el ordenador, 32K hoy en día no te sirve para nada, ¿no? Entonces, cómo esa evolución y la potencialidad de lo que la gente tiene en las manos y que lo tiene todo el mundo. Entonces eso hace más fácil que ya no sea solo el ornitólogo, el friki ornitólogo, que es el que antes colaboraba, el científico, ¿no? El científico, el tal, sino ya gente común que en su día a día se da cuenta que con un par de toques se siente. Y sobre todo para mí creo que lo importante es la recompensa del ciudadano. Quiere decir que vea que eso no queda. De hecho, uno de los objetivos nuestros es poder informar al ciudadano cada reporte que ellos hagan que ha servido. En el caso nuestro a veces es muy fácil, porque si es un animal y lo captura, pues le informan, ¿no? Pero ese feedback yo creo que es fundamental para que esto vaya por buen camino, ¿no?
y se fortalezca a sí mismo de esa forma, ¿no? Y para Canarias, ¿no?, que está lejos, y creo que ya hay colaboraciones con Baleares, como has comentado, Sí. el tema de Extremadura, porque realmente pues el mar nos rodea, pero también nos une, ¿no?, a los que tienen las mismas circunstancias, y es muy importante. ¿Alguna preguntita que hacer? Sí, yo quería hacer una pregunta. ¿Cómo, a nivel, a los tres, cómo llegan ustedes a los ciudadanos normales? ¿Sabes? ¿Cómo se entera un ciudadano normal que está esa aplicación, que está ese proyecto? Sí, el marketing. Yo creo, en mi caso, que además es una pregunta súper interesante, y además reconozco que en el proyecto que inicia ahora, por problemas presupuestarios, no hemos podido incluir, porque yo creo que estos proyectos necesitan un plan de comunicación para que funcionen. Un plan de comunicación, si no llegamos al ciudadano. En mi caso, la Property fue más fácil, porque ya había una intención, ¿no? Estamos en redes sociales, estamos en Facebook, y intentamos en cualquier evento, pues, pero sí es verdad que hay que hacer un plan de comunicación, porque si no, al final es el boca a boca, y es muy difícil el boca a boca, y no llega a todo el mundo. Es verdad que hay colectivos, objetos que se preocupan, y nos preocupamos de informarles, ¿no? Y eso sirven como catalizadores, ¿no? La Vinca, por ejemplo, Ecologista Nación, o ABAFE, asociaciones en las cuales nosotros damos formación, organizamos voluntariado también, que eso es un tema que ya animo a quien quiera apuntarse. A partir de entre los meses de marzo, abril hasta junio tenemos acciones de voluntariado para buscar culebras y capturarlas. Y el aula, nosotros trabajamos mucho en el aula, tenemos una sinergia con una ONG que pide subvenciones a educación y da talleres de disección de culebras, de fabricación, montaje de trampas, de ir al medio. Nosotros en el mes de mayo tuvimos 600 escolares que pasaron por el proyecto en el campo, aparte de haber recibido formación. Entonces, pero es importantísimo esa parte, que a veces cojea, ¿no? Que a veces no te das cuenta de que el ciudadano normal no se entera de que existe. Imagino que de ustedes ninguno sabía. Yo he visto en el Día del Árbol, siempre hay un stand con las trampas, y es muy interesante la educación ambiental, porque ya esos niños quizás no vayan a una tienda a comprar una culebra, porque siguen entrando y siguen a la venta, que es una cosa que dice, bueno, estamos intentando arreglar algo que tenía una fácil solución y nadie la comete. Yo querría hacer una preguntita, porque me interesa mucho. Hablamos pues hoy día, todos los jóvenes ya son nativos digitales, pero realmente las aportaciones, ¿por dónde las recibís más? ¿Por parte de profesionales y científicos, o estos jóvenes que son los frikis de la última aplicación y a lo mejor pues no me interesa este tema, pero porque estoy en la tecnología me sumo a esto? Bueno, no sé si... Hombre, Poseidón tiene un problema, digamos, relativamente grave. No tenemos financiación para poder, o sea, una vez que el proyecto se finaliza, pues queda un poco pendiente del voluntarismo, ¿no? Y claro, en la universidad, en voluntarismo hay para un montón de cosas, pero como estás haciendo un montón de cosas, el tiempo que dedicas a una, pues nunca es el suficiente para promocionar este tipo de cosas que requieren, desgraciadamente, un esfuerzo enorme de estar continuamente, pues eso, mandando mensajes a uno, a otro, intentando fidelizar a los posibles participantes, ¿no? Y darle más difusión. Eso requiere, aparte de personas, requiere dinero, y eso siempre es una limitación. Nos alimentamos mucho de eso, del que ya lo hace de forma voluntaria, que recibe el mensaje de que ha aportado una especie, le decimos qué especie es, qué características tiene. Un poco le intentamos dar esa información que él reclama, y que a su vez va haciendo que otros vayan también activándose en esa línea. Pero siempre son los mismos, son estos, digamos, 4, 5, 8 que les gusta mucho el submarinismo, que ven especies cada 2 por 3 raras, que no conocen mucho de la biología de las especies, pero sí nos reclaman información y aparte van suministrando datos. Pero claro, depende, siempre el contacto con Poseidón es siempre vía web. Tenemos una web, estamos intentando hacer una aplicación móvil, pero claro, eso también implica un dinero. Concretamente el próximo lunes tenemos una reunión con una empresa que generó una aplicación también para una cosa parecida, pero que nunca llegó a poner en marcha. La desarrolló, tuvo un proyecto del Grupo de Acción Costera, desarrolló el proyecto, gastaron el dinero y se acabó la aplicación ahí. La aplicación nunca se ha puesto en marcha. Ahora vamos a ver si conseguimos llegar a un acuerdo con ellos para que nos cedan la aplicación y poderla reconvertir a Poseidón y darle mayor, digamos, capacidad de acceso, porque vía web es un poco más complejo, pero vía móvil es mucho más fácil. Entonces estamos intentando establecer esa sinergia
O sea, a la falta de dinero hay que buscar compañeros, ¿no? Buscar compañeros que tengan intereses más o menos comunes. Entonces intentar por ahí establecer una estrategia que nos permita alcanzar más difusión. También de vez en cuando pues hacemos una especie de concurso de fotografía, damos galardones o premios a aquel que nos aporte mayor número de registros. Intentamos también animar, compensar o recompensar a aquellas personas que se implican más, ¿no? Para también así generar un poco de envidia, y a veces la envidia de este país mueve un montón de cosas, y generar así también un poco más de flujo de información. Pero vamos, es una cuestión de dedicarle tiempo, y desgraciadamente muchas veces el tiempo, como somos multitareas, pues no siempre tenemos el tiempo para cada una de esas cosas, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a trancas y barrancas, vamos saliendo, ya tenemos un montón de registros y espero que podamos ir consolidándolos y aumentándolos, ¿no? Que al final lo que se trata es una serie histórica. Pero digo, tenemos también el acuerdo con la gente de las regatas, que van a aportar también su información, la irán recopilando todo el trayecto, luego cuando lleguen al puerto se meterán un rato en la web y nos meterán los datos, pero vamos, es una cuestión también eso de voluntarismo, de gente que quiere hacer cosas, quiere aportar información, porque le ve utilidad, ¿no? Y desgraciadamente no tenemos otra opción que esa, hasta que no saquemos la lotería, o que el vicerrector nos diga, vamos aquí a apoyar. Sí. Pero fíjate qué curioso, ¿no? Como, y aprovechando la pregunta que dice la compañera, que el reto está en llegar, ¿verdad? En llegar a la ciudadanía, ¿no? Y eso lo queremos todos. Pero fíjese cómo está cambiando el modelo también de comunicación, eso que decíamos del plan de comunicación. Ustedes saben que el nivel de consumo de YouTube está superando ya, de vídeos de YouTube, está superando a los medios tradicionales de la televisión. Ustedes saben que tiene más poder un influencer de YouTube que cualquier agencia de la F. ¿Tu hijo ve la tele? Mi hijo no la ve. Efectivamente. Entonces, eso está cambiando. Si en el futuro o en el presente ya queremos llegar, lo que dice la compañera, a un amplio colectivo del ciudadano, tenemos que cambiar la forma. Ahora se habla mucho de la marca digital. Quien no tiene presencia en lo digital no existe. Por tanto, las estrategias de los proyectos están bien, pero tenemos que evolucionar a que ya no es suficiente salir en una prensa de periódicos, ya no es suficiente tener unos segunditos de gloria en televisión, sino tenemos que conectar. Y esa transformación digital, que probablemente tenga más efectivo un influencer de estos de YouTube con 300.000 seguidores, que lanza un vídeo y de repente tiene 2 millones de visualización, para crear esa conciencia que decía Ramón y la que decía también el compañero José Juan, que cualquier otro medio, y por tanto nos obliga a estar repensando. Y no creo que sea un problema de dinero, es un problema de creatividad. Yo quiero llegar, y si quiero llegar tengo que emplear los métodos. Transformación digital, presencia digital. Ahora mismo el que no tenga presencia digital, en serio, no podemos ni difundir, ni vender. ¿Qué hacen las marcas empresariales? Todas ellas tienen comercio electrónico, presencia digital. ¿Qué hace uno cuando quiere saber algo? Voy al móvil, consulto. Por tanto, yo creo que tendremos que también transformar nuestra forma de comunicar para, lo que decía la compañera, llegar a ese reto del ciudadano, ¿no? Ese reto, es un reto realmente. Pero también hace falta formación en eso. O sea, sin duda. Tenemos ahí una escala digamos, una falta de conocimiento en nuestra generación. Igual lo sabe hacer, pero yo, evidentemente, meterme en ese tipo de tareas digitales se me queda un poco, o sea, y me requieren un tiempo que no tengo. Sí, no, y probablemente no lo sepamos hacer, porque hay que saber también que para esto está lo que decía Belén, los nativos digitales, los millennials, que tienen una forma de pensar distinta, pero a lo mejor el reto es también hacerlo formar parte de este contexto, ¿no? Entonces eso que yo decía antes del que Cajal for Good, por ejemplo, es un elemento de innovación abierta en la que participan chicos de 14 años hasta adultos de 55, 60 años. El reto es implicar a más gente y además a los millennials, a la gente que nos va a ocupar en nuestras sillas dentro de poquito, ¿no? Es un reto también eso, buscar cómo hacerlo, porque nosotros a lo mejor no lo sabemos hacer. Llenar de contenido todo ese web, porque los contenidos están y las aplicaciones también. Lo que ahora hace falta es pues que haya una auténtica simbiosis, y ahí es muy necesario que científicos e investigadores estén con los jóvenes, que son los que vienen con la tecnología. Esto de la mismo, mano. Belén, que hacemos aquí de retransmitir en directo por, supongo que es Periscope. Gracias a nuestros becarios. Acción, agradecerle a los becarios aquí por esa. En fin, las jornadas que se hacen en las universidades, que no. Yo hice una hace 2 días en el Paraninfo, logramos llenar 200 personas, lo retransmitimos por OpenWPGC. Esto está llegando ahora mismo a más gente que las que estamos aquí sentados, pero eso no es un inconveniente, al contrario, es una oportunidad. Por tanto, yo creo que la directora aprovechar estos medios y traerlos y usarlos, y son medios de bajo coste. Ahí tenemos ahora mismo
nuestros 2 becarios, que espero que estemos recibiendo los salarios correspondientes, un iPad, una conexión de YouTube y ¿qué más? La red wifi que un hashtag que nos permite estar visibles en todo el mundo, que es el Open Week. Ellos son los verdaderos influencers. Ellos son los que van a ser Nosotros capaces de... hacemos lo que podemos, Ramón, pero tenemos que estimular y todo el día apoyar a los que vienen detrás, me parece a mí. Nosotros, por ejemplo, con respecto a la pregunta que hiciste, Belén, que nos encontramos, te encuentras en el campo, te encuentras gente que no sabe coger un móvil, ¿no? Que decir, entonces, La culebra la coge, pero el móvil no. La brecha además, digital. Además tenemos que quiero hacerle un homenaje, aprovechando que estamos en un medio que él no va a ver, que es un señor que se llama Angelito le dicen, pero él prefiere que le diga Ángel, que este señor, pues, desde el principio del proyecto tiene más de 300 capturas entregadas al proyecto. Es decir, nosotros siempre que podemos, una persona de campo, que intentamos fidelizarlo, pues regalándole camisetas, un poco en el campo, incluso botas, pero es una persona que colabora. Claro, él está totalmente fuera de todo esto, ¿no? Pero sí tenemos mucha gente, porque el tema del voluntariado lo que favorece primero a la comunidad de vecinos, que son los que tienen el problema, que normalmente no están muy duchos, pero sí un factor positivo para ellos, que ver que el chico urbano, el urbanita, viene y se preocupa por su proyecto. Y nada. Entonces la mayoría de los avisos precisamente son por gente más joven, ¿no? La aplicación, aunque este señor que estaba hablando, pues es un señor, ¿no? Un señor el que tiene el récord, el primero del ranking, es un señor de, no sé, no quiero decir, pero 40 o 50 años seguramente, ¿no? Entonces, efectivamente, hay distintos espectros y este es un campo muy interesante. Y yo siempre que puedo, porque creo que vine otra vez a la ciencia compartida que es, o algo así, a dar una charla y tal, y es importante que la gente joven se informe, ¿no? Y se pueda convertir en ese factor dinamizador de herramientas como estas, en las cuales, pues si las personas que son usuarias no participan, es muy difícil que llegue, es muy difícil. Sí, bueno, yo voy a aprovechar para echarle flores a la biblioteca, que la verdad que se lo ocurra. Yo trabajo en la sección de automatización, antes hace referencia a catálogos de especies protegidas, y gracias a un convenio con la Consejería de Medio Ambiente, Viceconsejería de Medio Ambiente, en esta biblioteca, en Memoria Digital de Canarias, se encuentran todos esos catálogos digitalizados. Saben que hay una ley que ampara la información ambiental, pero realmente era eso, una ley. Pero después ibas a buscar una documentación y costaba un poco, y son muchos esos catálogos y los que mismos han mencionado, además de los de especies amenazadas, que se encuentran digitales en Memoria Digital de Canarias. Quería decirlo también ahora que hablábamos de lo que era datos digitales. Y una pregunta, en el caso de Hasbro, hay una solución tecnológica para un problema, esto que hablamos de los hoteles y tal, ¿y cuál es la continuidad? ¿Cada premio o se presenta y después está ahí operativa, se está utilizando? Mira, fíjate qué curioso, Adelina. Eso es una de las cosas que pregunta la gente. Oye, ¿y esto para qué? Aparte para llenarte de gloria y estar 2 días intensos con jóvenes y de creatividad, es un derroche. Grabando allí. Grabando y fin, todo el mundo derrochado ahí sin dormir y tal, y ellos sin dormir porque no duermen. Ellos no duermen en 2 días ni nosotros tampoco. Este año le dimos un paso adelante y dijimos, vamos a ver, esos proyectos que ganan a nivel local, que hay premios, es decir, hay premios económicos. No cabe duda que un estimulante de todo esto es el económico. Por tanto, son premios modestos. Estamos hablando a lo mejor de premios locales al primer premio de 1.000 euros, 500 segundos y así, ¿no? Y a nivel nacional. Pero hemos dado un enlace a un evento que, con los ganadores de cada una de las 14 sedes a nivel individual, se hizo un evento hace pocas fechas en Madrid, llamado el Big Day, donde a su vez los ganadores competían entre ellos para seguir filtrando. Me gustaría decir que la innovación y todo esto tiene algo muy peculiar, y es que hoy día colocar un producto o una aplicación en el mercado es tremendamente difícil. Muere un alto porcentaje de ideas, estamos hablando del 90 y pico %, ¿eh? Entonces ese es el ritmo de la innovación tan acelerado que hay. Pero el evento sirve para generar prototipos, para generar ideas que en la secuencia del ciclo de desarrollo sigue evolucionando, no son productos finales, porque podemos decir, oye, ¿y esto se ha vendido? No se ha vendido, pero eso ha permitido, por ejemplo, te pongo el caso, PIC Comunica,
que es una aplicación, un proyecto ganador en el Big Day, cogimos el tercer premio a nivel nacional, es un proyecto nuestro de Health for Good, segundo premio. Es una aplicación para promocionar la comunicación en personas con el síndrome autista, el TEA. Bueno, pues ese proyecto se quedó a segundo a nivel nacional y se presentó a otro evento también, promocionado en este caso por la multinacional Indra, junto con el 3 de octubre fue ese tercer premio, que vaya arrasando, todo está en el blog de acceso abierto. Y además hay que decir que es un proyecto, como permíteme leer porque las citas son importantes en esto, Belén, ¿lo puedes leer? Sí, bueno, el del trastorno al espectro autista para cuidadores y familiares, además no solo para las personas afectadas, a través de una app y sobre todo con unos juegos con pictogramas. Y además tú puedes vivir el papel que tiene un autista a la hora de una situación, o sea, es lo más importante, que te pone en el lugar de la persona. Y agradecer a Gisela Rivero, que fue la persona que desde la Asociación de Discapacitados Canarios Melody lo propone. O sea, realmente es una propuesta desde una persona discapacitada que dice, oye, necesitamos esto, ya tenéis las herramientas, esto con una app, y al final digo, con una buena, que lo ideal es como aglutina o como aunan los diferentes, las necesidades, las personas agentes que pueden solucionar, y después también por la cobertura de la universidad, porque este proyecto haya llegado a Madrid. No, y lo que haya ganado... es lo que se pregunta la gente, ¿y esto a dónde llega? Entonces quería terminar la respuesta diciendo que esta gente de Pi Comunica, como no sé si lo tienes también, en Indra Ventures ganó el segundo premio. O sea, se presentaron 200 proyectos emprendedores a nivel nacional, y va este premio nuestro de Health for Good, y va y gana el Indra Venture. Entonces, los chicos que entran aquí es una experiencia única. Es una experiencia que ya se transforman ellos mismos. Las empresas luego están buscándoles para ficharles, porque si son capaces en 2 días de generar un producto como este, ganar 3 premios en un año, pues las empresas están deseosas de contratar a talentos jóvenes, ¿no? Por tanto, sí que tiene quizás es un trabajo desde el silencio, ¿no? O sea, digamos que ellos hacen un trabajo de emprendeduría también, pero son capaces de colocarse en un nivel que les lanza como vía profesional y les cambia, ¿no? Eso es lo que yo creo. José Pablo, ¿y el tema central de trabajo, cómo lo deciden? O sea, Hay un fondo que es el tema social, pero social es todo, porque es lo que dice Ramón, lo que dices tú. Entonces, yo estaba pensando, digo, pues esas herramientas, esas ideas, esos desafíos, les invito a que se propongan en este año, porque se enuncian en forma de reto. Un reto es, yo enuncio en 100 palabras qué problema tengo. El caso tuyo, me gustaría potenciar o recoger información para eso. Los chicos lo analizan en 2 días, le dan la vuelta, hay unos mentores que se eligen profesionales de la calle que les ayudan a atacar los problemas y son capaces de generar un par de propuestas, un par de soluciones. Por tanto, eso está accesible, es innovación abierta. Es sin protocolo, es como proyecto, sin ese plazo eterno, sin ese informe que presentar. Nada, o sea, no hay jerarquía, no hay método. El método es sentarse en torno, como digo yo, en torno a una mesa. Una idea no hace falta ni poner ordenadores, porque ellos vienen con su... ¿Cómo le vas a poner la unidad a un ordenador? Ellos traen su material. A mí me ofende si me pones un ordenador. Yo vengo con mi ordenador, por tanto, es una herramienta de bajo coste que las empresas están utilizando y es enormemente asequible, José Juan. Yo creo que ese es el paso que nos toca hacer, ¿no? Hacer innovación abierta y sacar la ciencia a estos foros. Lamentablemente no son muchos todavía, ¿no? Pero te puedo decir que, por ejemplo, el primer hackathon, que es la palabra CCA que reúne estos eventos, se hizo en el año 99 en la empresa Sun Microsystems en Estados Unidos, cuando ellos decían, Sun decía, ya mi empresa no tiene capacidad para generar nuevo valor, ¿no? Porque los empresarios o los empleados, nosotros, como decía José Juan, tenemos nuestras funciones, que son funciones de ejecutar, de llegar, de hacer. Entonces dice la empresa, pues voy a sacar la innovación de mi empresa, voy a ponerlo en la calle, voy a congregar a cuanta gente quiera venir, a ver que nos ayuden a mejorar la empresa. Fíjate qué idea. Yo mejoro no con lo que tengo de dentro, sino llamando afuera. Y ese es el secreto, ¿no? En el año 99 fue, yo digo, Sun Microsystems, luego se incorporó, bueno, hay hackatones que hacen las administraciones gubernamentales, las empresas privadas, en educación, está todo el mundo volcado con este fenómeno. Es un método realmente que está revolucionando, ¿no? O sea, ya no son los gabinetes técnicos, ya como decía Ramón, no son los gabinetes de expertos los que generan las soluciones de nuestro siglo, sino, o sea, ya no es una mente, ya son 100.000 personas las que aportan ideas
y que genera multicreatividad, ¿no? Es un fenómeno transformador, absolutamente. También tiene que ver con lo que es la política en general, de ya las administraciones, cuando se habla de participación ciudadana, no es como, bueno, tengo que ser transparente, la gente, no, es que sin participación ciudadana no puede haber buenas decisiones políticas, puede haber, pero buenas decisiones políticas, y eso ya es algo, ¿no? Así es, sí, la inteligencia en red que se llama. Exacto. Y podemos enlazar y hablar de lo open, de lo abierto. Sí. O sea, ya no hay miedo, las empresas no tienen miedo en poner visible la innovación. Pero la administración sí. La administración todavía sí, porque es la más reticente. Es la más reticente, es la que tiene que transformar más y donde es más lento todo, ¿no? Sí. Pero llegará un momento en que las organizaciones gubernamentales tendremos que dar ese salto. Pero ha cambiado mucho también, ¿eh? Ha cambiado Sí, mucho. Yo, desde la experiencia mía, yo recuerdo un tiempo pasado en el cual pedir información ya no era que estuviera difícil acceso, sino que la obviaban, ¿no? Y teniendo limitaciones, como entiendo que pueden ser normales, cuando está hablando de una especie que está en peligro y que, por ejemplo, en el caso que tú comentabas, de que, oye, una localización exacta de una especie que está en peligro, si es un tema de más, pues entiendo que tenga que haber sus reservas, ¿no? Pero aparte de eso, yo creo que ya hay un mensaje distinto. Otra cosa es que esté bien puesto el Open Data, que sea fácil, que por ejemplo, la biblioteca pues sí tenga los catálogos ya disponibles, que eso sí queda mucho, y que sea accesibilidad. Por ejemplo, hay el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias, por ejemplo, el Biota. Yo estuve haciendo una búsqueda ahora, por ejemplo, y quería listar las especies invasoras, y se ven las especies invasoras, pero cuando yo me descargo, está genial, te descargas todas las especies, pero no se descarga el campo que dice si es exótico o es decir, no se carga todo lo que ves, ¿no? Son cosas que son cosas a pulir, ¿no? Pero es verdad que yo creo que eso ha cambiado bastante. Todavía no va al ritmo de en otros aspectos, quizá un poco porque la administración tecnológicamente va muy retrasada. Todavía tenemos, no voy a decir nadie porque esto se graba, ¿no? Hay situaciones de que hay mucha dificultad tecnológica en la administración. Y hay que cambiar mucho. Pero ahí yo creo que el problema que tiene la administración también es que no solamente dificultad tecnológica, sino tiene también a veces falta de capacidad humana para afrontar muchos datos, ¿no? Sí. Y el hecho de tener los datos en abierto, en los datos que no sean tan sensibles, le permitiría que haya acceso de mucha gente que pueda hacer el trabajo que no puede hacer la administración. O sea, digo por el caso concretamente de pesca, ¿no? O sea, la administración recopila todos los días un montón de datos de captura de un montón de cofradías del archipiélago, pero luego tiene una persona detrás capaz de coger esa información, analizarla y pensarla. Pero tampoco está accesible a nadie, o sea, con lo cual es una información que queda ahí enclaustrada, que se va acumulando, pero que luego no sirve, realmente a veces no sirve para nada, porque no puede sacar ningún tipo de conclusión de esa información. Pero porque no está analizado. No están abiertos, pues, por eso digo que ¿Se podía poner? el tema está que quizás tenemos que cambiar un poco la filosofía como los americanos, ¿no? Es decir, toda la información que generan de proyectos científicos que son públicos, está todo abierto, y lo puede publicar, puede trabajar alguien americano o alguien que esté en Japón. Y creo que eso es lo que decía la administración, tiene un poco que genera un montón de información, que tiene un montón de proyectos de todo tipo, que tenga esa capacidad de decir, bueno, voy a dejarlo en abierto, como es con cierto modo lo que haces tú, pones un problema, lo dejas en abierto y que la gente incluso lo piense y te dé soluciones. Y te dé soluciones. A lo mejor también tiene que ver con no sé si es, a lo mejor no te estoy entendiendo bien, es la forma de tomar el dato. Entonces yo, por ejemplo, de lo que dice de las cofradías, cómo te pasan ese dato y cómo el ejercicio que tienes que hacer después para analizar. No, el dato te lo dan tal como tú has puesto una aplicación que te dice en este formato. O sea, tú tienes tu proyecto, el de la culebra, abierto, tienes un formato que el que te va a dar la información te lo da en el formato que pero tú ya en pides. digital, en formato sí, en digital. Ah, Claro, esa información está toda digitalizada, pero claro, pero queda enclaustrada en una especie de archivador digital, pero que está ahí inaccesible. Entonces, claro, pero no solamente en el caso de la pesca, en general, todos los proyectos de investigación que se generan en España son propiedad del investigador. Sus datos son del investigador. Yo entiendo que el investigador tenga que tener un cierto privilegio de uso o de cierta capacidad de analizar la información previo que otros, ¿no? Pero pasado un tiempo, debe haber por ley, esa información tiene que estar abierta. O sea, igual que el ciudadano que me manda a mí un registro de un pesca encontrado en Sardinas del Norte, esté abierto.
O sea, igual hay información que está más restringida por esa sensibilidad que puede tener el dato respecto a si una especie amenazada o no. Realmente Pero los que datos realmente brutos... ese señor pueda contrastar esa información que tiene en Canarias con la que ha recopilado otro señor en Hawái o lo haya recopilado en Mauritania y pueda sacar una conclusión global. Si no lo hacemos así, ese dato, esa correlación ciudadana se pierde, queda en nada. Y el dinero público que se ha invertido en este proyecto o en otros proyectos también queda enclaustrado en la oficina de alguien, en el reloj de alguien que no produce, ¿no? Y ese dato, un dato que no produce es un dato que es costoso. Ahí será también un problema un poco de mentalidad. Sí, por supuesto que es eso, es una forma de... persona. No es la persona, creo que es una cuestión más del sistema, ¿no? Si tú generas un proyecto, ya sea de cualquier convocatoria pública, y lo ganas, hay unas cláusulas. Tú tienes que presentar un informe cada X tiempo, una memoria económica, pero además tiene una cláusula que dice, oye, después de X meses, de X años, esa información tiene que estar colgada en tal web. Sí, No tanto en bruto. Es un problema de las personas, pero también es un problema, como hemos dicho todos, ¿no? Un problema también de la tecnología. Pero para que sepan ustedes los esfuerzos que se empiezan a hacer, ¿no? Normalmente los esfuerzos se hacen en las potencias, los países potencial, que son potencias, ¿no? Entonces yo quería recordar a ustedes que en la época de Obama él llegó a invertir tanto dinero en el tema de la estrategia de datos de Estados Unidos como en sanidad. O sea, él ya fue un visionario y preveía que el Big Data, en concreto el valor del dato, va a ser tan potente en nuestras generaciones que es que va a generar todo. Entonces, Big Data, ¿qué ocurre ahora mismo? No hay profesiones que trabajen los datos. Nuestras profesiones ya también se han quedado anticuadas. Porque si José Juan, es verdad, las administraciones no tienen especialistas en los datos. Probablemente tengamos matemáticos, estadísticos, informáticos, pero es que ha evolucionado también y ahora mismo la ciencia del Big Data es tan compleja y es tan definida que requiere una especialización en cómo explotar y analizar los datos, ¿no? Pero para que vean que la tecnología sí que avanza, ¿no? Ahora mismo lo que es incluso Mari Carmen lo sabe, es decir, el repositorio de la ciencia ha cambiado o está cambiando hasta el punto que hay bases de datos como ResearchGate, que es una famosa repositorio de documentación científica, ya admiten como en el repositorio la colección de datos. ¿Qué significa eso? Que tú generas en tus proyectos con el ministerio un volumen de datos. Ramón también es Splan y ResearchGate te valora el que subas esos contenidos en abierto. Eso es un paso tecnológico. Entonces, tecnológicamente estamos caminando. Hace falta la transformación de las personas y las capacidades que tú decías y es terrible, ¿no? Pero bueno, probablemente tardaremos una década en que seamos capaces de aprovechar un 30% del Big Data que genera el ser humano. Y quizás buscar otros datos si no encuentras respuesta en tu administración, porque en eso es más, pues no entiende que pues buscar todos estos sitios como el CSIC que recogen datos, recogen... Fíjate cuál es el problema. Si yo tengo esa información pesquera, por un ejemplo, ¿no? Al final hay un americano o un tío de Canadá que hace análisis de esos datos y te publica hace un trabajo y te lo publica en cualquier revista con impacto o sin impacto. Entonces ya sí tiene valor. Tú te has aprovechado de un investigador que tiene otra entidad que a ti no te ha costado nada para que te haga un análisis de tus datos. Si todos están en abierto, lo puedes conseguir. Si todos están encerrados, nunca lo puedes conseguir. Nunca. Mi experiencia, un poco la parte en la que yo estoy, no estoy en la ciencia pura, ¿no? O sea, no formo parte de la universidad. Y luego es verdad que a veces ocurre el hecho de que aquí no haya una universidad de la facultad de biología propiamente, lo que hay es tema para el medio marino. Yo siempre no me canso de decirlo en los foros en los cuales he ido, en la Universidad de La Laguna y tal, es decir, yo tengo un montón de datos. Yo como gestor, yo tengo aproximadamente más de 5.000 ejemplares de culebra capturadas desde el inicio, con 20 y pico datos, desde meteorológicos hasta... Ahí hay un montón de tesis, hay muchísimos otros. Yo no tengo capacidad porque yo soy un gestor y bueno, no tengo ni me lo quiero quedar, yo lo abro, quiero decir, o sea, hago aquí una oferta. Es una oferta importante, ¿eh? Una oferta. Te están viendo los estudiantes de nuestra universidad, claro, y del mundo. Y cuando lo digo yo, lo dice el gobierno de Canarias, es decir, estoy hablando en este caso con total libertad en ese sentido. Quien quiera. Me he encontrado que van a venir estudiantes americanos a trabajar con nosotros
Es verdad que ellos tienen como una especie de, con la culebra real de California, parece como es una cría de ellos, ¿no? Entonces tienen ¿Hasta dónde ha llegado nuestra culebra? Tenemos ya Con el problema que colaboración con profesores americanos. Están trabajando con nosotros profesores de Estados Unidos para la elaboración de una feromona que pueda ser un atrayente para las serpientes. Mandamos 180 ejemplares vivos a Estados Unidos de retorno a casa, ¿no? Y es verdad que, ojo, yo sé, eso ya que están metidos en un campo que no es, pero que animo a quien quiera, tengo información, datos abiertos para quien quiera curiosear. Te van a mencionar. No están en la web, o sea, están en la web, pero no están, pero que están abiertos a quien quiera solicitarlas y de hecho personas que no han solicitado se las mandan. Lo que no está es porque no hay datos de estos de carácter personal, de ¿cómo se llama? El tema de privacidad de datos. De datos del usuario que ha hecho el reporte y todo eso que no se puede poner libremente, ¿no? Pero no hay ningún tipo de problema. Sí. El otro día en un congreso al que asistí de transparencia, participación ciudadana y todo esto, que estaba el vicerrector también, abrió el congreso, se decía que uno de los problemas que hay también, aparte de especialistas, que no hay especialistas en Big Data y tal, es que no hay tampoco gestores documentales, es decir, personas como podemos ser nosotros trabajando en los documentos, porque tú acabas de decir una cosa, pero vamos, increíble, tienes los datos, muchos datos, para trabajar cualquiera, lo que estaba diciendo José Juan, pero no puedes poner esos datos en la web, simplemente porque hay un DNI, un teléfono por ahí. Entonces, quien planteó la recogida de los datos no tuvo en cuenta cuáles iban a ser datos privados que no se podían poner. Entonces, por una cosa tan sencilla como esa, pues nos quedamos, se queda. No se puede trabajar desde Estados Unidos, no hace falta que vengan, que yo de paso a hacer turismo. Al CSIC me lo pidieron y se los pasamos, que decir, nosotros en ese sentido, por eso, con la restricción esta que hemos dicho, ¿no? Del uso de esa información, pero que cuando entrega está abierto, ¿no? Y yo creo que eso es importante y yo lo digo desde el punto de vista egoísta, de que yo quiero que haya gente preocupada por mi problema y que me ayude a solucionarlo, es decir, no es, porque no es mi problema, es decir, con el problema en el que trabajo yo, ¿no? El problema de todos, ¿no? Pero y me encuentro eso, ¿no? Que a veces no es fácil, De todas formas, es verdad, el tema este del Big Data, que ya lo hemos tratado en semanas del acceso abierto anteriores, que es una cuestión que preocupa hace muchísimos años, es algo dentro del mundo que a mí me compete, que es el mundo de la documentación, de la biblioteca, que en concreto dentro de la sectorial Review de la CRUE se lleva trabajando hace ya muchos años, ¿no? Tal es así que ya hay aplicaciones elaboradas de forma colaborativa, incluso que facilitan al personal investigador la difusión de esos datos, que sabemos que, por ejemplo, proyectos como Horizonte 2020 obligan también a presentar dentro del... Entonces, muchas universidades ya están no solo en la obligación y en la necesidad de difundir el resultado de la investigación en forma de artículos, tesis, etcétera, sino acompañar esa documentación con los datos en los que se han basado. Un poco el debate está en si utilizamos las herramientas que ahora tenemos para depositar documentos y datos o separamos y al mismo tiempo vinculamos esos datos con esos documentos que se generan, ¿no? Al margen de todo el trabajo que queda ahí por hacer, como decía Belina, de establecer criterios, porque es nuevo, todo esto es nuevo y todos tenemos que irnos formando continuamente de metadatos para que identifiquen esos datos, el formato, que también es un elemento que hay que tener en consideración, pero que bueno, que hay ya universidades que ya están también en esa línea de presentar en abierto resultados y datos, ¿no? Para que la ciudadanía se beneficie de los mismos, ¿no? Sí, porque unos datos pueden servir a una área para unas cosas, para otras se me ocurren los que ahora ha recogido Tibicena en cuanto a lo que encuentra en los cráneos y ya respuestas de ADN, pues puede a lo mejor servirle a un historiador para un tema o a un biólogo por tratar, a un médico las enfermedades de aquellos años. Realmente después los datos según las interpretaciones el tema es enormemente complejo. El tema de los datos, entiendo que no es el motivo de hoy, pero
Fíjense ustedes, yo... Siempre acabamos hablando de ello. Vamos a ello, ¿no? Pero yo creo que se puede entender de otra manera. O sea, todo el mundo está acostumbrado a manejar datos estructurados. ¿Qué significa eso? Son datos que están catalogados con unos campos y eso no te puede variar. En las fichas que hace José Juan probablemente, en los peces o en tu ámbito, hay datos estructurados. El enorme problema no son los datos estructurados, el enorme problema son datos no estructurados. ¿Qué significa eso? Que son datos que vienen y no tienen organización. Que la información está contenida, pero los campos son arbitrarios, la semántica, la coherencia de los datos no está definida y no es un problema fácil porque de hecho surgen herramientas como gestores de base de datos tipo Hadoop, Spark, MongoDB que reemplazan a los antiguos gestores de base de datos como Oracle, etcétera, etcétera. Entonces es tan grande la diferencia de concepto que los datos no estructurales y son los que masivamente estamos recibiendo por todos lados, ¿no? Los estructurados pues realmente son más fácil computacionalmente el tratamiento, decía Mari Carmen, pero genera la población, o sea, cada uno de nosotros tenemos un sensor en el bolsillo que es un móvil y ahí se generan datos mayormente no estructurados, que puede ser el comportamiento diario, el usuario, cómo maneja, qué accede, qué no accede, y es tan complejo que, bueno, yo creo que tecnológicamente va lento, pero insisto, ya surgen herramientas. Las herramientas de documentación tardarán mucho más, me parece a mí, Mari Carmen, porque si todavía se está avanzando en las herramientas de bases de datos, de manejo de datos no estructurados como MongoDB, Spark, etcétera, imagínate cuando pueda llegar un repositorio en abierto para manejo de datos no estructurados, ¿no? Bueno, lo veremos, esperemos que lo veamos. Y que lo hagan las máquinas. Que lo hagan las máquinas, sí. La inteligencia artificial que empieza a avanzar. Exactamente. Y que sea la que los estructure. Cierto. Yo creo que el tema de los datos quizás no sea el objetivo de la discusión de hoy, pero sí en el fondo es la parte central de lo que el ciudadano espera cuando aporta información. Yo lo comentaba él, ¿no? O sea, cuando te aporta un dato quiere algo a cambio. Sí. Y creo que en ese sentido de que esos datos estén abiertos y que el ciudadano pueda contrastarlo de una forma, si es capaz, directa, y si no es capaz a través de otro tipo de mecanismos, yo creo que es importante que esos proyectos de ciencia ciudadana siempre tengan ese concepto de fondo, ¿no? De devolver de alguna manera el trabajo que están haciendo por ti, ¿no? Yo creo que nunca está lejos de esa... Yo les animaría a cada uno de nosotros que, como decía Ramón, el gobierno de Canarias tiene un portal de Open Data, ¿vale? Les animaría a contactar, la universidad todavía no lo tiene, pero es posible que de aquí a pocos años exista un portal de Open Data universitario, de los datos que se consumen y que se generan en esta universidad. Yo les animaría a consultar esos repositorios. ResearchGate, por ejemplo, deja posibilidad para subir grandes volúmenes de datos. Cuesta mucho trabajo porque uno dice, ya me encargo yo de explotarlo y sacar el valor, como encima ahora coger los datos y volcarlo. Es un esfuerzo añadido a nuestro trabajo, pero yo les animaría, o sea, ese conocimiento que tú tienes en tu base de datos, hay portales abiertos que, bueno, lo recibirían como agua de mayo, ¿no? Pues yo no sabía lo del Open Data del gobierno de Canarias. Interesante para futuras mesas. A ver qué están. A lo mejor está esa información ahí, yo estoy hablando yo de... Está, pero es verdad que está muy precario, hay que decirlo. Entonces no es fácil, no es... Pero bueno, hay proyectos, me consta que el Ayuntamiento de Las Palmas también tiene un proyecto magnífico de Open Data, que bueno, se trata de sumar, ¿no? Sumar. Interesante. Pues si tienen alguna otra preguntita, muy ameno, ¿eh? Me encanta. Bueno, nos has conducido muy bien, Belén. Nos has conducido muy bien. Es un tema muy apasionante que empieza ahora y que nuestros jóvenes y nuestras estudiantes queremos que participen muchísimo en lo que queremos. La próxima mesa vamos a traer a los jóvenes, que son de verdad los artífices. Los que, muy buena reflexión. Sí, yo es que los de PIC Comunica me queda con muchísimas ganas. Los traemos sí, aquí. Sí, los vamos a invitar un día quizá por la parte de educación. Suele ser en marzo de cada año, marzo-abril. Por tanto, bueno, ya nos ponemos en contacto para hacerte llegar. Nosotros seguramente tendremos posibilidad de proponer cosas. Plantear algún reto, claro que sí. Mira que... Pues sí. No puede proponer para conseguir. Sí, no por posibilidad, estoy pensando más en Foro Seno, porque puede ser un reto mucho más importante desde el punto de vista social, ¿no? Claro, más de implicación social, sí. Claro que sí, pues invitación abierta, esperamos que llegue la convocatoria y adelante. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cómo le hacemos llegar?
Bueno, primero hay que esperar que se anuncie la nueva edición, que eso cuesta muchísimo coordinar a 14 universidades españolas, pero yo creo que por el mes de marzo, una vez que llegue, estar atento a la web de la universidad, a las redes sociales, y una vez que ya tengamos, ahí se coloca un portal que es hackforgood.net, donde hay un formulario muy sencillo de plantear los retos, ¿no? Y es muy sencillo, como que pones ni siquiera el nombre, sino la institución, si quieres, si no, y proclamas en 100 palabras qué quieres resolver. Y si tú tienes la capacidad de en 100 palabras saber qué quieres, probablemente ese es el primer paso, ¿no? Y el segundo paso ya es que los chicos, ¿no?, hackeen el problema y hagan sus mecanismos de solución. Sí. Es terrible, la verdad, ¿eh? Y sin libros, ¿no? O sea, una conexión de internet, un ordenador que se trae en ellos, una mesa, le damos, obviamente, catering, ¿no?, para hacer un ambiente confortable de esos 2 días. Traemos a personas que le puedan motivar. Parte de todo esto es motivación, ¿no? Es decir, los chicos, si están motivados y ves que le trae gente también joven, que son pues, youtubers, que son empresarios, que son... Pues yo creo que eso se crea un ecosistema que es magnífico, ¿verdad? Que trascienda la propia universidad, ¿eh? Es algo social que está irrumpiendo, ¿no? Pues sí. Pues muchísimas gracias por mostrarnos vuestros la proyectos biblioteca. y esa unión de tecnología, innovación y datos sociales que pueden venir desde cualquier manera. Nos parece muy interesante y bueno, que hayan creado lazos incluso para futuros proyectos. Muchas gracias a los asistentes y las asistentes. Gracias.